favor, vamos a tomar nuestra Biblia rápidamente. Vamos a tener un tiempo de aprendizaje. Yo le hago la pregunta, ¿está listo? Bueno, espero que estemos listos, porque usted sabe que a mí me gusta leer muchos versículos bíblicos. Así que iniciemos con Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12, versículo 43 en adelante. Me surgía una pregunta bastante retadora con este versículo bíblico porque me causaba muchas preguntas. Y hoy espero que estas preguntas sean resueltas en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Léalo ahí fuerte, por favor. Cuando el espíritu inmundo, ¿qué pase? Y dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada. Pero aunque está desocupada, la casa está barrida y lo curioso es que también está adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Listo? Bueno, la Biblia nos habla de muchas personas que han sido tomadas por el demonio. O sea, que son guiadas por Satanás. Muchas veces el demonio toma el control de nuestro carácter. Nos vuelve mal geniados, mentirosos, tristes, aburridos. Otras veces el demonio nos vuelve personas adictas a el escuchar los halagos de los demás. A muchos hombres los vuelve mujeriegos, a las mujeres las vuelve hombreriegas. ¿Listo? Generan muchas veces los demonios espíritus sexuales que nos llevan a la pornografía, a la masturbación, a un constante querer ver mujeres desnudas en el internet. Todo esto muchas veces es causado por demonios. Y también algunas veces el demonio nos lleva a encerrarnos en nuestras propias fuerzas, en el creer que yo puedo hacer las cosas, en que no me sucede nada, en que todo está bien, en que como estoy con Dios, pues ya sané, ya soy libre, y esto también lo toma el demonio y nos guía. Así que pueden haber demonios escondidos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, sin que nos demos cuenta. ¿Listo? Así que por un momento mire sus manos, por favor, y pregúntese cuántos hay ahí. Bueno, es curioso porque dice la escritura que el demonio dice lo siguiente, dice, volveré a mi casa, ¿cierto? Creo que es el anterior, dice, volveré a mi casa. Qué curioso, ¿verdad? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, pasamos a ser adoptados, a ser de otra familia. Pero sin embargo, el demonio sigue diciendo que somos de Él. Él dice y se toma el atrevimiento de decir, volveré a mi casa. ¿Sí? Cuando esta casa ni Él la construyó, Él tampoco metió dinero por ella, no pagó por ella, simplemente, como dice la escritura, Él es un ladrón. ¿Y ladrón? ¿Que el ladrón respeta lo ajeno? Nuevamente, ¿el ladrón respeta lo ajeno? Lo mismo pasa con Satanás. Él no respeta lo ajeno. Por eso él dice, volveré a mi casa, cuando en realidad no es su casa. Diga fuerte conmigo, fui comprado a precio de sangre. Y dice que cuando él vuelve, la encuentra, ¿de qué manera? Léalo fuerte ahí. Fuerte, dígalo fuerte. Desocupada. Bien, esta palabra desocupada viene del griego. Esta palabra no logré aprendérmela, que es cholazó. ¿Listo? Y eso quiere decir, es cholazó. Y esto quiere decir, sin habitante legítimo, sin su habitante legítimo. Esto es lo que utiliza la palabra desocupado. Hay un habitante legítimo para nuestros cuerpos. ¿Quién es? El dueño de nuestro cuerpo, el Señor. Y Él dice que la encuentra no desocupada, sino que sin el habitante legítimo. Cambiemos esa palabra desocupada, por favor. Y cuando llega la halla sin el habitante legítimo.
Nuevamente, ¿cómo la encuentra? Sin embargo, está adornada, barrida, organizada, exacto, pero sin el habitante legítimo. Ojo, aquí es muy importante. Ahora vamos a 1 Corintios 6, 19, por favor, y yo sé que usted ha leído este pasaje, y dice fuerte, y aquí Pablo hace una pregunta y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en ¿quién? En Miller, en Andrea, en mí, amén, diga fuerte, en mí, el cual está en vosotros, el cual tenéis ¿de quién? De Dios, y que no sois de ¿qué? Vuestros. Y me causaba curiosidad la palabra templo que utiliza aquí. Pues mis amados, para que nos eduquemos, en la Biblia usted encuentra varias veces que mencionan la palabra templo. Construyeron el templo, los sacerdotes iban al templo, esta persona estaba en el templo, y Pablo dice que nosotros somos un templo. Pero hay dos maneras en el original que esta palabra está escrita. Y hay dos maneras de definir la palabra templo. Una que es del griego, que es hierón. Diga conmigo, fuerte, hierón. Fuerte, dígalo, hierón. Esto se refiere a un complejo como tal, a una estructura física. A eso se refiere. ¿Listo? Lucas 2:46, por favor, leámoslo fuerte. Ahí, aquí lo tenemos. Y aconteció que 3 días le hallaron ¿en dónde? O sea, en el hierón. ¿Listo? ¿En dónde lo hallaron? Sentado en medio de los doctores de la ley. Jesús estaba ¿en dónde? En el hierón. Muy bien, ahora sí. Pablo no utiliza esta palabra que aparece aquí. No aparece, no utiliza el hierón. Pablo escribe cuando él define que somos templos del Espíritu Santo la palabra naos. Diga conmigo, naos. Que significa el lugar donde mora Dios. ¿Listo? Naos, el lugar donde mora Dios. Nuevamente, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois? No, naos. Ustedes y nosotros, ustedes y yo somos naos. ¿Qué sucede, mis amados? Cuando nosotros queremos servir a Dios en nuestras propias fuerzas, nos convertimos en templos, pero nos convertimos en hierón. Hierón, porque nos enfocamos en un moralismo en nuestras fuerzas. No debo mentir porque eso no agrada a Dios, ¿sí? Nos basamos en una religión vacía. Sí somos templos, pero somos templos hierón. Sin embargo, Dios quiere que seamos un templo naos, donde mora Dios, donde mora la gloria de Dios. Por eso Pablo decía, hey, no se conformen con ser hierón. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, nuestro cuerpo, mírese un momento, sus piernas, sus pies, sus manos, es un territorio que vive constantemente en conflicto, no físico, sino espiritual. O sea, usted no puede decir, ay, bueno, qué bueno que aquí en Colombia no están ese tipo de guerras. O bueno, gracias a Dios vivo en la ciudad y no estoy siendo tan afectado por las situaciones que se ven fuera en los territorios del campo, ¿cierto? Pero en nuestros cuerpos también hay una guerra constante. No solo el lunes o el domingo, sino todos los 7 días de la semana. Entonces, el demonio busca cualquier área de nuestras vidas que no sea rendido a él para hacer de nuestras vidas un hierón. ¿Listo? Por ejemplo, me cuesta dejar de decir mentiras. Ahí entra Satanás. Me cuesta dejar de ser grosero. Ahí entra Satanás. No puedo dejar de tener malos pensamientos. Ahí entra Satanás. Y ya no hay un naos, sino hay un hierón. ¿Está conmigo? ¿Hasta aquí? Entonces, un ejemplo, una persona que deja el ocultismo, pero no se llena de Cristo, del Espíritu Santo, hay un vacío. Y en el ámbito de la física como tal, se habla de que en ningún lugar o que no existe un vacío total. Siempre tiene que estar lleno por algo. Entonces, el vacío que se deja vuelve y lo ocupa ¿quién? El demonio que anda vagando y encuentra el lugar sin el dueño legítimo. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Cierto que sí? Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 12, por favor. Aquí es
donde vamos a entender contra quién es que debemos de pelear. Léalo fuerte conmigo. Porque no tenemos lucha contra quién. Sangre y carne. Diga, porque no, y ponga su nombre, porque no tengo lucha contra Juan Oviedo. Nuevamente, porque no tengo lucha contra Juan Oviedo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a veces nos olvidamos que estamos en una lucha constante. Nos olvidamos de reprender al diablo en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? De la nada me siento más cansado de lo normal, más triste de lo normal, más aburrido de lo normal, ¿sí? Más grosero de lo normal. Oh, uy, Dios, ¿por qué estoy pensando estas cosas? Es porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Y a veces nos olvidamos de hacer guerra en contra del demonio que trata de ubicarse en nuestros corazones. Hay varios versículos bíblicos en la vida de personas que han sido influenciadas por el diablo. Diga fuerte, influenciadas por el diablo. Aquí tengo Mateo 17, Mateo 15, Marcos 9, Lucas 13, Hechos 5. Y dice, Hechos 5, voy a leerlo como último. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y dice la Escritura que todos eran sanados. Pero aquí es muy importante esta palabra, atormentados. Esa palabra atormentados quiere decir todo símbolo, toda sentimiento, emoción que se forma en nuestras vidas que nos esté llevando a un colapso, que nos esté llevando hacia el mal o hacia sentirnos peor o hacia sentirnos defraudados, resentidos, derrotados. Todo eso es atormentados. Entonces muchas veces no necesitamos botar espuma de la boca para saber que estamos con un espíritu dentro de nosotros. ¿Sí? A veces simplemente con sentirnos demasiado nostálgicos todos los días, ahí hay un espíritu. ¿Sí? No podemos pretender que se manifieste el demonio más grande y temible que hay en este universo para saber que hay algo en nuestras vidas que está mal. ¿Listo? Ese fue el primer punto que quería que abordemos y este primer punto tiene como nombre influencias demoníacas. Dígalo fuerte, influencias demoníacas. Vamos con un segundo punto y esto es muy importante que quede claro en nuestras cabezas. Y hoy yo le quiero decir a Catherine, a Sophie, que ellas nacieron en condición de pecadoras. Sí, solo ellas. ¿Listo? Como que porque ustedes vienen de otro mundo. Creo que de Plutón. Sí, ¿no? Plutón. Pero como nosotros estamos aquí en la Tierra, no. Diga fuerte, nací en condición de pecador. Fuerte, nací en condición de pecador. Aquí viene el por qué nuestras vidas pueden ser llenas de demonios. ¿Por qué? Porque nacimos en condición de pecadores. No existe, no hay manera de que en nosotros no pueda entrar Satanás si no somos conscientes de que nacimos, ¿en qué? En condición de pecadores. Leamos, vamos a estudiar Romanos capítulo 5, versículo 19 y lo vamos a dividir en dos. Como usted parte una mantequilla, como usted parte el pan. Vamos a dividirlo en dos. Lea conmigo la parte A, por favor. Porque así como la desobediencia de un hombre, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Hasta ahí. Esa es la parte A. Nuevamente, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. La palabra pecador que utiliza aquí no es simplemente una persona que hace mal. Esa palabra significa pecadores por naturaleza. ¿Listo? Nuevamente, cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, somos hechos nuevecitos. Ahí nosotros pecamos del pecado de cometer errores. Pero antes de recibir a Cristo, nosotros somos pecadores por naturaleza. Muy bien, correcto. Es muy importante diferenciar estas dos palabras. ¿Sí? Pecadores de que estamos fallando y pecadores por naturaleza. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en Cristo, yo peco porque se me da la gana, no porque soy nacido pecador por naturaleza.
¿Estamos claros hasta aquí? Cuando yo no conozco a Cristo, ahí sí peco porque tengo una naturaleza pecaminosa. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Este versículo nos lo aclara muy bien. Dice, entre los cuales también todos, ¿quién? Todos nosotros vivimos ¿en cuándo? En otro tiempo, muy bien. En los que deseos de nuestra carne, muy bien. Haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Miren lo importante que aquí viene. ¿Éramos por qué? Naturaleza. Éramos por naturaleza. Es la misma palabra griega que Pablo utiliza en Romanos para definir pecadores. Utiliza la misma palabra aquí en naturaleza. Es la misma, no es otra, sino que obviamente para nuestro español sí utiliza pecador y naturaleza, pero utiliza la misma palabra en griego. En otro tiempo, ¿qué éramos? Pecadores por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto significa una esencia corrupta. Diga fuerte, esencia corrupta que fue transmitida desde Adán. Entonces, no es un comportamiento aprendido. Por ejemplo, mi dialecto, usted me escucha en cualquier lugar y dice, y este viene de Pasto, carajo. ¿Sí? Eso es un comportamiento aprendido. ¿Sí? Así como los rolos, los paisas, es un comportamiento aprendido. Y no es así. De Adán no venimos con un comportamiento aprendido. De Adán venimos con una herencia espiritual. ¿De qué venimos de Adán? De una herencia espiritual. Y esta herencia espiritual es una esencia corrupta. ¿Cierto? Pero eso era antes. Dígame amén, porque es que me preocupo. Eso era antes. O cuando usted se ve en el espejo y dice, corrupto. Esencia corrupta es lo que somos. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Ese fue el segundo punto. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Muy bien, corrupta, naturaleza. Ojo con esta diferencia, porque en Cristo esa naturaleza se corta, se anula, se coge un borrador que es hecho a base de la sangre de Jesús y lo borra. Y ya no dice, Catherine, naturaleza pecaminosa. No, dice, Catherine adoptada, hija de Dios. Porque somos adoptados. Sí. Ahora sí vamos con el último punto, por favor. Y esto es súper importante. No hay forma humana de limpiarnos del pecado. Nuevamente dígalo conmigo, no hay forma humana de limpiarnos del pecado. Y volvemos a Romanos 5:19 y leemos la parte B de este versículo. Y dice, ¿cómo? Así también por la obediencia de uno, los muchos son constituidos o serán constituidos, ¿qué? Justos. Vamos claros desde aquí, ¿cierto? Muy bien. Aquí hay un pequeño enredo, así que por favor mucho cuidado con esta. Es necesario comprender, asimilar en nuestras mentes y en nuestros corazones que hay un paralelismo tremendo entre el Génesis, la creación de Dios, los 7 días y la venida de Jesús aquí en la tierra. ¿Listo? Y hay un hacer de nuevo todas las cosas, dice la Escritura. ¿Que quién hace de nuevo todo? Jesús. Entonces, hay una restauración que Cristo trajo al universo entero, no solo a la humanidad, al universo entero, todo lo que existe, todo lo que nosotros no conocemos, todo lo que muchas veces los científicos dicen, encontramos tal cosa, encontramos tal otra, todo eso fue hecho nuevo. ¿Listo? Por eso dice Isaías 43:19. Léalo fuerte conmigo, por favor. Ahí el inicio, fuerte. He aquí, yo hago cosa nueva. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas. Muy bien, estamos claros. ¿Cierto que es bien chévere estrenar algo nuevo? Huele bien rico. Lo nuevo es espectacular. Apocalipsis 21:5, por favor, léalo. Y el que estaba sentado en el trono, ¿qué dijo? Nuevas todas las cosas. ¿Cierto? Y nos olvidamos de esa palabra, nuevas. Cuando Jesús viene, es necesario hacer las cosas nuevas. ¿Por qué razón? Porque fueron corrompidas, dañadas, deterioradas a un lugar que no les pertenece. Así que el siguiente versículo que vamos a leer, encontramos una revelación que va a romper nuestras mentes y nuestros corazones. Romanos capítulo 7, versículo 18. Por favor, léalo, léalo, léalo. Dice, fuerte por favor, Romanos capítulo 7, versículo 18. Mas el pecado, y yo sé que en mí, ¿qué dice ahí? Esto es, ¿en qué? Toque la carne, por favor. No mora el bien. ¿En dónde no mora el bien? En tu carne, no en la carne de los inconversos, no en la carne de los creyentes, no, en cualquier tipo de carne. O sea, usted va ahí, compra una libra de res, ahí hay maldad. Ahí hay maldad. Así que como le dijeron a un amigo, el comer mucha carne lo vuelve carnal. Borren eso de subconsciente, ¿sí? Eso no es real. Así que si a usted no se le ha prohibido el médico, coma carne. Romanos 7:18 nuevamente. Y yo sé que en mí, esto es ¿en dónde? En mi carne. ¿Qué pasa en su carne? ¿Qué pasa? Fuerte. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Claro que sí. Todos queremos hacer el bien para nuestras vidas. Queremos tomar las mejores decisiones, pero no se puede. No se puede. Por eso nuevamente vamos a retomar el término de hierón y naos. Toque la carne. Eso, por más rendidos a Cristo, nunca va a dejar de ser hierón. No hay manera. No importa cuán consagrado usted esté delante del Señor, una tentación lo va a llamar. Le va a buscar. ¿Qué le va a buscar? La caída. Nuestro amado Jesús fue tentado, sí, porque Él vino como un hombre terrenal, como un hierón. Pero había una parte en Jesús que era intransferible, intocable, que era el naos, con el cual pudo resistir al diablo. Y dijo, a mí no me venga con que convierta las piedras en pan, porque primero, a mí no me gusta el pan. Segundo, no es necesario que convierta el pan, porque de toda palabra que viene de él, viviré. ¿Cierto? Ahí vemos las dos palabras griegas manifestarse, hierón y naos. ¿Recibe la tentación en él? ¿En el qué? En el hierón. En el hierón. Y claro que le llamó la atención, por eso se llama tentación. O sea, Satanás sabía, ¿sí? Pero él la resiste con el naos. Muy bien, estamos aprendiendo, ¿cierto? Muy bien, continuamos con Romanos 7:18. Y yo sé que esto es, ¿en qué? En mi carne. Yo sé que hay muchas palabras aquí nuevas. Esta palabra carne también viene de un término griego que es importante tenerlo en nuestra mente, que se llama sarx. S-A-R-X con tilde en la A. Sarx. ¿Listo? ¿Cómo es? Sarx. ¿Sí? Esta es la palabra carne. Y esto hace referencia a la naturaleza humana, caída en rebelión con Dios. A esto se refiere esta carne como tal. Entonces, es una inclinación pecaminosa que se manifiesta en conductas en concreto en nuestras vidas. Piense en el pecado que más lo gobierna a usted. Ese es el sarx. Y el sarx de Andrea es diferente al mío. El de Kate es diferente a la pastora. Pero, como dice, y yo sé que esto es, ¿en qué? En mi
Cambiémosla, sarx. Diga fuerte, sarx. Entonces, la naturaleza pecaminosa de Adán no es eliminada en la conversión. Dígalo fuerte, no es eliminada en la conversión, pero su dominio sí es roto por el Espíritu. ¿Listo? La naturaleza pecaminosa no es eliminada, porque si no tendríamos que, como dice, cuando Él venga, la segunda venida de Jesús, sonarán las trompetas y seremos arrebatados y seremos transfigurados en ese proceso. Y ahí se va el sarx, ahí se muere, ahí sí se elimina completamente la carnalidad. Ahí en el rapto, en el segundo venida de Jesús, que está pronto. Así que preparémonos, mis amados, para esa venida de Jesús. Así que amemos, perdonemos, abracemos, sonriamos, hagamos lo correcto, seamos guiados por el Espíritu Santo. Nuevamente, mi naturaleza corrompida no es eliminada en la conversión, pero su dominio sí. Diga fuerte, el dominio sí es eliminado. Gálatas capítulo 5, versículo 16-17. ¿Qué dice ahí? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de quién? De las sarx. Muy bien. Exactamente. Si la naturaleza pecaminosa hubiera sido completamente destruida, Pablo no tendría necesidad de decirnos esto. Pablo no diría, hey, no satisfagan los... No, simplemente Pablo diría, sigan adelante, ustedes están bien, están perfectos. Leamos el versículo 17, porque ¿qué dice ahí? Porque el deseo ¿de quién? Del sarx es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la sarx. Muy bien. Y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagan lo que quieren. Y por eso nos regresamos a Romanos 5, 17. Que aunque quiero hacer el bien, ¿qué pasa? No puedo. Porque se oponen, porque chocan entre sí. Y aquí vamos a ver, hay algo que se llama recapitulación, ¿vale? Con esto cerramos. Hay una persona que se llama Ireneo de Lyon, ¿listo? Ireneo de Lyon fue uno de los padres de la iglesia. Estamos hablando del siglo II después de Cristo. Él desarrolló una teología llamada la teoría de la recapitulación. Y la vamos a estudiar, por favor, para que quede en nuestros corazones. Hemos preparado un pequeño cuadro para que lo tengamos presente y vamos a ver el Génesis comparado con la venida de Jesús aquí a la tierra. Tenemos aquí en Adán Génesis, en Cristo nueva creación, y acá encontramos el significado teológico. ¿Listo? Vamos a leerlo fuerte conmigo. ¿Qué dice el primer punto? Es el origen. ¿Cómo fue el origen del hombre? Creado del polvo de la tierra, ¿cierto? ¿Qué dice del origen de Jesús? Léalo conmigo. El Verbo se hizo carne. ¿Cuál es la explicación teológica de esto? Cristo asume la humanidad para santificarla. ¿Desde dónde? Desde adentro. No desde lo exterior, sino desde adentro, porque el problema se ataca desde adentro. Segundo punto, viene la prueba o la tentación. ¿Qué pasó con la tentación? Léalo fuerte conmigo. El árbol prohibido, ¿qué hace Adán y Eva? Se lo comen, desobedecen. ¿Y qué pasó con Jesús? También tuvo una tentación, ¿sí o no? ¿Jesús fue tentado? ¿Cuántas veces que nos registra la Biblia? Fue una vez. O sea, fue tentado de 3 maneras, pero fue una vez. ¿Y Adán cuántas veces fue tentado? Una vez. ¿Estamos claros? Una y una. Pero ¿qué pasó con Jesús? Leámoslo. Obedece al rechazar el diablo. Explicación teológica. Cristo invierte la desobediencia de Adán con su obediencia. Y aquí hay algo muy importante. Adán falló ¿en qué? ¿Dónde estaba Adán cuando falló? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía Adán en el huerto? Rápido. No, ¿qué tenía Adán en el huerto? Eso, todo. No le faltaba nada. Él estaba en una abundancia plena de Dios, de su creación desde el principio.
no le faltaba nada y aún así Adán pecó, aunque lo tenía todo, falló. Y Cristo en medio del desierto, con hambre, con nada a su alrededor, con el vestido vuelto nada, porque Satanás lo miró, insolado, cansado, solo. ¿Qué pasó con Jesús? Amén. Adán con toda su abundancia falló y Cristo solo en el desierto obedeció. Ojo, que estamos comparando el inicio del Génesis con Cristo. ¿Estamos claros, cierto? ¿Cuál fue el resultado de lo que sucedió? Léalo conmigo. Por un hombre entró el pecado y la muerte, Romanos 5:12. Sin embargo, en Cristo, ¿qué dice ahí? Por la obediencia. Amén. Entonces, ¿cuál es el resultado? Adán trajo condenación universal. Dígalo fuerte, universal. Porque no solo es a nosotros como seres humanos, a la naturaleza, a los planetas, a Neptuno, a Urano, a Plutón, a todas las constelaciones que no conocemos en el mundo que Dios creó. Todo eso lo condenó. Cristo, que trajo justificación universal. Amén. Cuarto punto, aquí vemos el efecto. ¿Listo? ¿Cuál fue el efecto de esta condenación? Corrupción. Esa es la corrupción, la naturaleza heredada. ¿Cierto? ¿Qué trajo Jesús? Restauración, porque somos hechos criaturas nuevas. ¿Estamos claros hasta aquí, verdad? Full. El Señor trajo cura a la naturaleza, a toda la creación. Quinto punto, aquí tenemos un simbolismo muy fuerte, por favor, que es el árbol de la vida. ¿Qué pasó con el árbol de la vida? ¿Qué generó en Adán? Por expulsión del huerto del Edén. ¿Qué pasó con Jesús? Cristo se convierte en el árbol de la vida. Con un acceso, ¿a quién? A todos. Todos podemos tomar de ese árbol de la vida. Adán no. Adán le dijo, Señor, no. Ahora Cristo nos dice, come, vengan todos a ese árbol de la vida, a esa vida abundancia, a esa vida que, aunque muchas veces tiene dificultades, es árbol de vida. Juan capítulo 6, versículo 54, no lo pongas, gracias. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. El árbol de la vida tiene vida eterna. Por eso compartimos la cena cada domingo. ¿Listo? Sexto punto. Aquí es importante la imagen de Dios. ¿Qué pasó con Adán? Fue creado a imagen y semejanza. ¿Y qué pasó con esa imagen y semejanza? Se dañó completamente. ¿Y qué pasó con Cristo? ¿Qué dice la Escritura? Que nos restauró nuevamente a imagen y semejanza de Dios. Y dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 29, déjalo ahí, Sofi, gracias. El que Él nos predestinó para ser conformados a su imagen y semejanza. Y tenemos por último el destino. ¿Cuál era el destino de todo? De todos nosotros. La muerte. Y con Cristo, ¿qué hace? Cristo es la primicia de todos nosotros, para que por Él recibamos la vida eterna. ¿Conclusión? Que estoy perdido. Conclusión, el pecado, doña Gladys, la supera. El pecado, pastora, te supera. El pecado, Miller, te supera. El pecado a mí me supera. Dígalo, aceptémoslo. No nos cuesta aceptarlo. ¿Sí? Nos encanta decir que Cristo es nuestro Salvador, pero nos olvidamos que el pecado nos supera. Pero Cristo nos supera a Él. Pecado. Cristo. El pecado me supera, pero Cristo me supera a Él. ¿Estamos claros hasta aquí? Dígame que sí, gloria a Dios. Hay una frase muy linda que utiliza Ireneo, que me gustaría compartirlas con ustedes. La garantía de que Dios reescribe nuestra historia desde el Génesis
hasta la eternidad. Esa frase me impactó. Entonces, la recapitulación que acabamos de estudiar, que es la garantía de que Dios reescribe nuestra historia. ¿Desde dónde? Desde el Génesis. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Y también voy a leerles este escrito de Ireneo igual. Dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres lleguen a ser hijos de Dios.